Muy buenos días, el día de hoy les presentamos este video en equipo. Mi equipo está integrado por Oscar Camacho Osorio, Janet Berenice Magdaleno Cibaja, Delgado Rosales Elena Jacqueline, Medero Escalena Connie Miriam, Velázquez Barrios Eduardo, Ángela Yael Leiva Ramírez y Escalona López Yamanqui. Oliver Cromwell, el Lord Protector. Cuando Oliver nació en 1599, el derecho divino de los reyes había sido la teoría política aceptada por cientos de años. La religión oficial del Estado era el anglicismo, y ninguna otra denominación era permitida. Las iglesias que se separaban o disentían eran brutalmente perseguidas. Muchos eran colgados o torturados por adorar afuera de la iglesia anglicana. Oliver nació en una familia de clase media cerca de Huntington, en la vecindad de Cambridge. Se conoce poco de su juventud. Él estudió leyes en Cambridge, pero abandonó los estudios antes de completar la carrera. Durante la juventud de Cromwell, el poder de la prédica puritana transformó radicalmente a Inglaterra. Estos predicadores eran singularmente dotados y unidos por Dios. De hecho, el impacto de la predicación puritana en Inglaterra durante la juventud de Cromwell es uno de los fenómenos de la historia de la Iglesia. Conocemos muy poco acerca de la conversión de Cromwell, excepto que en algún momento cerca de sus 30 años se volvió víctima de esta poderosa predicación puritana. De este día en adelante, su vida giró alrededor de los derechos reales del Rey Jesús. Revolución burguesa en Inglaterra. Sus orígenes. La revolución burguesa en los siglos XVII al siglo XIX son llamadas así porque fue la burguesía, clase social económicamente posterior integrada por comerciantes, artesanos y profesionistas liberales, la que definió el espíritu de derecho de procesos revolucionarios. Y son importantes en la historia económica, porque con su triunfo se crearon las nuevas instituciones de la sociedad, que resultaron propias para el desarrollo del modo de producción capitalista, en su situación de origen social y de modo productivo feudal. En el caso del centro de Europa, los procesos revolucionarios de carácter burgués se iniciaron en Inglaterra en el año 1642 y tuvieron un gran auge entre 1815 y 1848, con los cuales se consolidó el poder económico y político de la burguesía, en buena parte del conocimiento durante el siglo XIX. El espíritu de la revolución burguesa se extendió a las colonias inglesas en Norteamérica, Francia y América Latina, lugares donde se consolidó un nuevo orden social que resultó propio para el uterino del desarrollo capitalista. Características. Fue un enfrentamiento entre la corona inglesa, que era apoyada por los partidarios del absolutismo, y el Parlamento, los cuales trataban de ponerle límites al poder real. También fue especialmente violenta entre 1642 y 1649. Durante las dos primeras guerras civiles, la espiral de violencia concluyó con la ejecución del rey Carlos. Luego de un juicio por alta traición al Estado, fue decapitado. Asimismo, incluyó un periodo único en toda la historia inglesa. La República de 1649 a 1660, la monarquía fue sustituida por un sistema republicano, y los ingleses dejaron de ser gobernados por un monarca. El resultado de esta serie de enfrentamientos significó el fracaso del intento de los Estuardo de imponer la monarquía absoluta en Inglaterra, y finalizó con la Revolución Gloriosa, tras la cual se estableció una monarquía parlamentaria en la que la corona tuvo que compartir el poder con el Parlamento. Causas y consecuencias de la Revolución Inglesa. La Revolución Inglesa se produjo a partir de las siguientes causas: el deseo de Carlos I de imponer un estilo de gobierno absolutista basado en la teoría del derecho divino de los reyes, la necesidad del rey de aprobar nuevos impuestos, para lo cual, según la tradición, necesitaba de la aprobación del Parlamento, el intento de los estardos de reimplantar el catolicismo en Inglaterra, Escocia e Irlanda, lo cual generó gran descontento entre la mayoría de sus súbditos, que eran protestantes, la voluntad de la mayoría de los integrantes del Parlamento de imponer límites al poder real. En 1651, el ejército de Cromwell
derrotó a los escoceses en la batalla de Worcester y puso fin a su lucha por la independencia. Oliver Cromwell fue uno de los líderes políticos en Londres, de quien venía de una familia de terratenientes ricos. Con el estallido de la guerra se convirtió en un oficial de ejército parlamentario. Gracias a la Revolución Inglesa existieron unas consecuencias, las cuales fue la ejecución por decapitación del rey Carlos I y el destierro del heredero al trono Carlos II. Otra de las consecuencias fue la instauración de un sistema republicano, que fue dirigido por el Lord Protector Oliver Cromwell. Otra de las consecuencias fue el fracaso del intento de los Eduardos de imponer la monarquía absoluta en Inglaterra. Así también, otra consecuencia fue la obtención de mayor poder por parte del Parlamento. Antes de la Revolución, el Parlamento era tan solo un cuerpo consultivo temporal que el rey podía disolver y que tenía un único poder de negociación, dar su consentimiento para aprobar nuevos impuestos. Luego de la Revolución, el Parlamento pasó a tener plenas facultades legislativas y a compartir el poder con el rey. Otra consecuencia fue la instauración de una forma de gobierno, lo cual la monarquía parlamentaria, que protegió los derechos de los súbditos y garantizó la seguridad jurídica. Esta revolución favoreció las inversiones y los emprendimientos empresariales, generando así algunas de las condiciones necesarias para el desarrollo de la revolución industrial. Esas fueron algunas consecuencias que se provocó por la Revolución Inglesa, o también conocida como Revolución de la Burguesía. Podemos concluir que Oliver Cromwell, 1599-1658, fue el dirigente más importante de la Guerra Civil Inglesa, la República y el Protectorado, uno de los principales comandantes del ejército parlamentario que derrotó a las fuerzas del rey Carlos I. Desempeñó un papel decisivo en el juicio posterior que condenó a la muerte al monarca en 1649. Desde 1653 hasta su muerte, Cromwell, como Lord Protector de Inglaterra, Escocia e Irlanda, ejerció como el verdadero dictador de Inglaterra. De igual forma, podemos concluir que la revolución burguesa acabaron con el antiguo régimen, que se basaba en la monarquía absoluta, el régimen feudal y en las sociedades estamental. Posteriormente a las revoluciones se implantó una nueva forma política, el Estado liberal, imponiéndose la república o bien la monarquía parlamentaria o constitucional como forma de gobierno, el sistema económico capitalista y la burguesía como la clase social determinante. Muchas gracias por haber gastado su tiempo viendo este video, esperamos de verdad que le haya gustado, le haya sido informativo, le haya informado, eso es redundante. Muchísimas gracias y hasta luego, nos vemos. Pónganos 10 por favor.